Y tenemos esta mañana a dos poetas muy especiales, de las cuales ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, y empezamos un nuevo formato. Este nuevo formato, tan de moda en estos tiempos, tiene que ver con una entrevista que se van a hacer estas dos personas para así poder conocerlas mejor, tanto a ellas como su obra poética. Norma Menasa y Alejandra Menasa son dos médicos psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, pero en este momento no las requerimos por esta importante función, sino que las queremos en calidad de poetas, ya que han publicado numerosos libros de poesía. No sé si decir que vienen del mundo poético o que ellas han creado un universo poético propio, tanto por su obra como por tener una formación poética muy particular, como ya hemos visto en otros poemas que hemos leído aquí de ellas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Soy Norma. Hola Norma, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días Alejandra. Pues os escuchamos atentamente esta entrevista mutua y esta inauguración de formato en esta mañana. Bueno, tú dices de que solamente poesía, ¿no podemos hablar un poquito de psicoanálisis? Ah, también, por supuesto. Todo lo que queráis, os vamos a atender encantados. Bueno, muy bien. Bueno, un saludo a todos los oyentes, primero de la radio de Villalba. Y yo quería decir que la doctora Norma Menasa, que ha venido desde Argentina para hacer esta entrevista con nosotros, entre otras cosas. Bueno, sí, ahí pasamos un recital que hay el día 11, el miércoles día 11, en la Fundación Progreso y Cultura, en la calle Maldonado 53. La doctora Norma Menasa, junto con Miguel Oscar Menasa, que fue candidato a Premio Nobel de Literatura en el 2010, nos van a ofrecer un recital poético. Así que invitarlos a todos, luego más al final del programa repetiremos la información. Pues después lo recordamos porque merece la pena el asistir a ese encuentro poético. Bueno, yo le quería preguntar a la doctora Norma Menasa cómo, porque ella es médico psiquiatra y además de psicoanalista y de poeta, como bien nos ha dicho Sergio, y tiene varios libros publicados en psicoanálisis, de medicina psicosomática y de poesía. Y yo quería preguntarle cómo, siendo médico, se le ocurrió formarse como psicoanalista. Bueno, yo como toda joven tenía muchas ilusiones y mi ilusión era el psicoanálisis. Entonces, llevada por esa ilusión, estudié, bueno, hice toda la carrera de medicina, me recibí de médica y después, por supuesto, que seguí haciendo la especialidad en psiquiatría. Pero a medida que iba haciendo mi carrera, también me iba formando en psicoanálisis. Es decir, tenía los grupos de estudio de Freud, me psicoanalizaba 4 veces por semana, estudiaba medicina, también hacía danza, bueno, que era una chica muy activa, ¿no? Entonces, empecé como al revés, o conjuntamente. Empecé medicina junto con mi formación en psicoanálisis. Entonces me di cuenta que había cosas que en la medicina tampoco tenían respuestas, y bueno, seguí por esa vía, ¿no? Obtuve el título de psiquiatra y después fui psicoanalista. Es decir, que las dos cosas fueron dos carreras paralelas que hice, ¿no? En mi caso yo empecé por la medicina. Entonces me di cuenta de que había cuestiones que la medicina no podía curar siendo curables, ¿no? Que había algo que se le escapaba y que ese algo era lo psíquico. Entonces comencé a estudiar psicoanálisis.
aquí en España es bastante excepcional que los psiquiatras tengan formación psicoanalítica. Sin embargo, usted se formó en Argentina y ahí es bastante frecuente, ¿no?, esta combinación de la psiquiatría con el psicoanálisis. Bueno, en realidad el psicoanálisis está en los hospitales públicos. Entonces hay una cosa donde un psiquiatra difícilmente solamente psiquiatra y se dedica nada más que a medicar, sino que también tiene una formación donde se tratan los problemas, digamos, que no son puramente fisiológicos o biológicos, sino que son problemas del alma o de la comunicación, ¿no? Entonces se trata no solamente como una cosa parcializada, centrada en los problemas mentales, sino también en la vida de cada uno de los sujetos, ¿no? Que hay veces hay cosas de la vida que complican al organismo humano, ¿no? Uh-huh. Usted llegó a dirigir un hospital psiquiátrico, un centro psiquiátrico en Buenos Aires. Sí, yo tuve un centro donde había hospital de día donde venían los enfermos que ya estaban psiquiatrizados, que tenían medicación, pero a los cuales se les sumó también 3 sesiones semanales, una sesión de grupo, una sesión de reunión familiar con todos los familiares. Después teníamos otras actividades que ellos también desarrollaban y que tenían que ver con la creatividad. En tanto había un profesor de cerámica, había una profesora de musicoterapia, había profesores de gimnasia, profesores de baile, y hasta teníamos un terreno detrás de la casa construida, donde hicimos una huerta. Entonces los pacientes sembraban y después cosechaban, ¿no?, las cosas que a ellos les servían, porque la gente tampoco tenía muchos recursos, ¿no? Entonces ahí, sembraban vegetales que después se los llevaban a su casa y así colaborábamos, ¿no? ¿Y cómo le fue con esta combinación de la psiquiatría y el psicoanálisis? ¿Cómo fue con el psicoanálisis en los centros psiquiátricos, no? No, fue muy bien, fue todo un éxito, ¿no? Las internaciones se redujeron, en vez de estar 3 meses internado el paciente, el brote psicótico, es decir, un estado de crisis, era atendido, en 10 días tenían que salir del momento crítico y volver a tener un tratamiento ambulatorio, ¿no? Es decir, que se redujo mucho el número de internaciones y el tiempo de las internaciones. Claro, era una cosa muy intensiva, ¿no? Eran 3 a 4 sesiones semanales, 2 sesiones grupales, una sesión de familia, después había una reunión de grupo más multitudinario donde venían la familia de todos los que estaban asistiendo al hospital de día. Así que también había palabras entre los familiares, ¿no? Psicoanálisis para todos, ¿no? Para todos, eso mismo. Si quieres te recuerdo que tuve un caso, por ejemplo, donde hubo que llamar a la familia porque no era una paciente que estaba enferma, era una paciente que estaba triste, pero porque había una realidad económica que ella no podía sostener. Como no quería pedirle dinero a los hijos, ¿no?, porque en su orgullo ella no quería ser mantenida por los hijos, resulta que no tenía dinero para comer, casi. Entonces, hubo que vencer ese orgullo, llamar a la familia y que los hijos, que ya estaban en muy buena posición económica, se hagan cargo de la vida de esta mujer que había quedado viuda, que vivía sola, ¿no? Y ahí fueron palabras entre los hijos y esa madre, y las cosas se fueron resolviendo siempre muy favorablemente. Es decir, que también es una manera de acomodar lo que está desacomodado, ¿no? Claro, quizá los oyentes se estén preguntando al hilo de su discurso qué diferencia hay entre la psiquiatría y el psicoanálisis. Sí, hay una diferencia, porque la psiquiatría trata al ser humano desde el punto de vista biológico. Entonces, en el cerebro hay distintos centros nerviosos y se va a esos centros
a atenuar con medicación, que casi siempre son como sedantes y a veces se llegan a dosis de impregnación y está todo puntuado en una cosa biológica, cuando lo que se olvidan es que el ser humano tiene alma, no solamente tiene mitocondrias y procesos químicos. Y como ser humano responde cuando otro ser humano se le dirige, es decir, cuando se siente aludido por otra persona. Entonces ahí ya se establece otro tipo de diálogo. Claro, supongo que será la diferencia entre pensar el cuerpo como biológico únicamente y pensar un sujeto, ¿no? Porque el enfoque biológico que da la psiquiatría parece que el hombre fuera un conjunto de reacciones químicas, ¿no? Y la enfermedad está pensada como un desequilibrio químico. Bueno, pero ahí tienes que a veces también con tanta medicación y la enfermedad no se transforma. Claro, es que no, es que es una concepción de la enfermedad, ¿no? Quiero decir, Claro. yo creo que el desequilibrio químico, además, en todo caso, será efecto de otra cosa, ¿no? En psicoanálisis pensamos que lo que determina es el lenguaje, que son las frases las que nos enferman y que las que nos enferman y que, por tanto, también nos curan las frases, ¿no? Nos curamos entre frases. Ah, mira, con respecto a las frases, tengo una anécdota también, porque he trabajado en un hospital general y yo era partícipe del equipo de interconsultas. Es decir, que de los diferentes servicios médicos, cuando había un caso que los médicos no podían resolver porque había cuestiones emocionales, nos llamaban al equipo de psicoanalistas para que vayamos al pie de la cama a conversar con el paciente. Y te cuento que hubo un caso de una niña, de una señorita anoréxica, que era ningún médico pudo arrancarle una palabra. Había cerrado la boca, no comía y además no hablaba. Entonces no tenía boca. No tenía boca. Entonces, bueno, fuimos a visitarla. Y fue solamente al verla ahí tan desvalida, ¿no? Me acerqué a ella, le puse una mano en el hombro y le pregunté qué le pasaba. Y ahí ella comenzó a hablar, frente al estupor de todos, ¿no? Empezó a decirme cosas de lo que le pasaba. ¿Y qué fue, la mano, el contacto humano o fue la frase lo que la hizo hablar? No, fue, me parece que en la frase va lo humano. También hay una cercanía corporal, pero en la mano también está la frase. Ya que el ser humano es un ser que está en palabras, ¿no? Por eso, Claro, es dirigirse al otro lo que hace que el otro responda. Nadie se había dirigido a ella entonces, ¿no? No, nadie se había dirigido a ella como un ser humano, ¿no? Que se acerca para preguntarle al otro qué es lo que te pasa, qué es lo que tienes, ¿no? Para que el otro pueda sentirse aludido, ¿no? Por otro humano también como él. Claro. No, a veces, no desde la posición que a veces suele ocupar el médico, ¿no? Donde hay una diferencia, un abismo entre el paciente y el médico, en tanto el médico es como un dios considerado por el paciente. Pero está bien, eso potencia la vanidad, podemos decir, del médico, pero aleja al paciente, ¿no? Es ese temor o ese excesivo respeto, y entonces hay como un temor a poder abrirse y poder comunicarse, ¿no? Y porque hay un hecho curioso, ¿no? Que fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando medicina y me decidí a comenzar a estudiar psicoanálisis. Sí. Hay una serie de pacientes que, aun teniendo un diagnóstico correcto y un tratamiento farmacológico correcto, no responden a la medicación, ¿no? Es como que son resistentes, como que la enfermedad no cede. ¿Cómo explicamos esos fracasos de la terapéutica, de la química?